bendiga. Amén. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bienvenidos todos. Vamos a estar un poco de pie, por favor. Le damos la bienvenida a nuestro hermano pastor Juan Martínez. ¿Cómo dice la iglesia? Bienvenido. Es bienvenido, mi amor, con su familia también. Amén. Son bienvenidos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, donde leímos para dar comienzo a la actividad, vamos a ubicarnos allí. Hechos, capítulo 12. Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Para que todos se ubiquen. Aleluya. Hechos capítulo 12. Versículo 13, por favor. Dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano la señal de que callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aleluya. Amén. Oremos al Señor un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Señor, agradecido de estar aquí. La oportunidad que nos das de servirte, la oportunidad que nos das, Señor, de alabarte. Hemos cantado, hemos alabado tu nombre. Hemos dicho lo bueno que eres, que te necesitamos. Hemos comentado, Señor, lo bueno que ha sido con nosotros en el día, Señor, en la semana. Gracias por la oportunidad de servirte en este lugar, Señor. Por el sacrificio de cada hermano y hermana para asistir a este lugar, Señor, amado de la gloria. Señor, honramos tu nombre en este lugar, Dios. Amén. Gloria y honra te pertenecen a ti. Amén. Gloria a Dios. Te la puedes quitar en este lugar, Señor. Aleluya. Por eso pedimos en esta tarde que tu presencia, Dios, llene nuestra vida, se manifieste en este lugar, Dios mío, con la paz, con la enseñanza, Dios mío, de la gloria, con aprender de tu palabra, con conocerte, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Y amén. Tome su asiento, hermano y hermana, en esta tarde. Qué bueno es el Señor. Leímos en el libro de Hechos, capítulo 12. Aleluya, una historia bastante interesante. Le puse como título el siguiente: la iglesia que oraba mucho. Es interesante, pero no creía mucho. Aleluya. Oiga, qué interesante esto. La iglesia que oraba mucho, pero no creía mucho. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué y cómo aplicar esto a nuestras vidas el día de hoy. Cómo lo que es la predicación es la explicación, la interpretación y la aplicación a nuestras vidas. Es una iglesia que oraba. Y cuando leímos ahora al comenzar, dice la Escritura que había una persecución. La historia comienza con el problema de Esteban. Cuando Esteban fue capturado y apedreado, y esto le agradó a mucha gente. Aleluya, y se levanta una persecución, eso está en los capítulos anteriores. En esta persecución, aleluya, atrapan a Pedro. Pero hubieron algunos hermanos que salieron huyendo, y algunos dice la Escritura que se fueron hasta Chipre, fueron a Antioquía, huyendo de la persecución. Pregunté si era la voluntad de Dios la
persecución. ¿Por qué vino la persecución? Yo consideré que sí era la voluntad de Dios, ya que Dios, el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Pero ¿qué le pasó a los discípulos? Se establecieron en Jerusalén. Claro. ¿Y qué permitió Dios? Para que se cumpliera la gran comisión, Dios tuvo que permitir una persecución. Cayó muerto Esteban y tuvieron que huir. Muchos salieron huyendo a llevar el mensaje como Dios, como Jesús le había exigido en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, la gran comisión. Pero era hasta que fueran llenos del poder de lo alto. Entonces, serían testigos en las siguientes o alrededor de Jerusalén, hasta el fin del mundo. Como ellos se establecieron, Dios permitió una persecución. Bueno, lamentablemente, lo decimos lamentablemente, cae Esteban, aleluya, y el Señor lo recibe, y luego atrapan a Pedro. Y dice la Escritura para azotarlo y quizás también para matarlo. Pero este Herodes Agripa lo hizo por tener una aprobación con el pueblo, porque dice que esto le agradó al pueblo. Y lo atrapa y no lo pudo matar esos días porque acababa de comenzar la fiesta de los panes y levadura. O allí estaba también la fiesta de la Pascua. No lo pudo matar, pero sí dijo que después de la fiesta lo iba a matar. Y el pueblo estaba esperando este gran acontecimiento. Dice que el pueblo le agradó la situación. Imagínense entonces cómo está una sociedad que atrapan a una persona y la matan por sus creencias religiosas, porque creía en Dios. ¿Cómo está la sociedad? La gente se alegra. Pues la Escritura nos enseña que para el día de la tribulación, cuando la iglesia se vaya, así habrá mucha gente también. Se alegrarán porque los que le atormentaban se fueron. Gloria al Señor. Dice que fueron esparcidos, pues como tuvieron que llevar el mensaje del Evangelio. En cierta manera había un avivamiento, hermanos, porque la iglesia tuvo que esparcirse a llevar el mensaje del Señor. Mientras en Jerusalén, repito, cae preso Pedro. Pedro lo atrapa, es echado de la cárcel. Aleluya. Matan a espada también a Jacobo, el hermano de Juan. Y dice que esto le causa alegría a los judíos. Gloria al Señor. Se emocionaron por esta situación. Le expliqué que todavía no lo podía matar, porque estaba comenzando la fiesta de los panes y levadura. Gloria al Señor. Pues la Escritura nos enseña que Pedro fue llevado a la cárcel y lo pusieron en custodia de 16 soldados, 16 efectivos militares que estaban custodiando a Pedro. ¿Por qué había tanta custodia contra Pedro? Aleluya. 16 soldados lo estaban vigilando. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Usted sabe que cuando Dios va a hacer algo, hay una palabra que nosotros usamos, se llama reciprocidad. Cuando el Espíritu Santo se va a mover en una iglesia o va a hacer algo, hay algo que se llama reciprocidad. O sea que Dios trabaja aquí y trabaja allá también. ¿Y por qué custodiaron a Pedro tanto así? ¿Será que pensaban que iba a pasar algo? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde estaba el peligro de custodiar a este hombre? ¿Dónde estaba el peligro? Aleluya. Aparte de que estaba custodiado por 16 efectivos militares, le ataron con cadenas las dos manos también. Y yo dije que hay algo recíproco, y que cuando Dios va a hacer algo, parece que hay no un sexto sentido, voy a usar de esa manera. Hay algo que creemos que va a pasar. Aleluya. Y sí pasó. Pedro seguía en prisión. Y la mejor arma de la iglesia, el versículo 5, por favor. Qué interesante este suceso de la iglesia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia,
¿Qué hacía la iglesia? Hacía oración a Dios por él. Oiga, qué bonito e interesante es que si hay alguien, algún hermano con problemas, la iglesia se levante en oración por él. Amén, gloria a Dios. Pero hemos perdido la sensibilidad espiritual, porque cuando hay alguien en problema, a veces no oramos, amén, listo, ya, y pasa como que no pasa nada. Perdón, pero lo voy a decir, hasta en nuestro grupo de cristianos que tenemos, mandamos una oración, oren por Pedro Pérez que está enfermo, y nadie, alguno responde. Otros siguen mandando un mensaje como que si no ha pasado nada. Lo que dice esta iglesia, no estoy hablando con las otras iglesias, estoy hablando con esta, y nuestro grupo. Y no me digan que no es así, porque es así. Oren por fulano. La iglesia hacía oración a Dios por él. La iglesia se levantó en oración. Una de las mejores armas que tenemos es la oración. Que si alguno cae en algún problema, en alguna enfermedad, en alguna debilidad, la iglesia debe levantarse en oración por esa persona. Qué bonito es saber que alguien está orando por nosotros. Que cuando estamos en un hospital en algún problema, la iglesia está allá o en nuestras casas orando por esa persona. Para que el Señor lo ayude, lo liberte, para que el Señor lo sane, lo ayude a salir de los problemas, le provea lo que sea. Pero lo bueno y bonito aquí es que la iglesia haga oración por esa persona. No importa que en algún culto no oremos por los borrachos, ni oremos por el presidente, oremos por esa persona. Y que toda nuestra oración sea modelo por la familia. Aleluya. ¿No te dicen amén a eso? Claro que sí. Hemos enseñado hasta en los hogares. Mira los hogares que vamos a orar. Ore por la familia. Cuando vamos a los hogares, eso es lo que hacemos. Vamos a orar por la familia del hogar. Vamos a orar por el hermano que está en el hogar. Los vecinos de este hogar. La provisión de este hogar. Así es que se ora. No importa que no metamos a un presidente aquí. No oramos por el presidente. No importa. Dios sabe todas las cosas. Pero la iglesia hacía oración a Dios por Pedro. ¿Y dónde estaba Pedro? Dice la escritura que Pedro estaba durmiendo. Aleluya. Pedro estaba confiado, aleluya. Pero confiado en quién, en la iglesia o en el Señor. Estaba confiado en el Señor. Aleluya, vamos a ver. Estaba confiado, en el versículo 6, abra su Biblia. Aleluya. Cuando Herodes le iba a sacar, ya pasó la Pascua, pasó los panes sin levadura, calculamos 2 semanas. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro dormidito entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y la guardia delante de la puerta custodiaba la cárcel. ¿Cómo estaba Pedro? Dormidito, hermano. Aleluya. Y yo me preguntaba por qué Pedro estaba tan confiado. ¿Será que Pedro sabía que no había salida de eso? Y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Si oro, me van a decir, oro, me voy a morir, igualito voy a dormir. Pedro confiado estaba durmiendo. Aleluya. Y vino algo de lo que yo le dije hace rato. Yo usé una palabra hace rato, lo voy a explicar. ¿Cuál fue la palabra que usé? Ay, santo. Reciprocidad. No, yo puse esa palabra. Yo usé al principio una palabra, ¿cómo fue? No, no puede ser. En el título. Póngase de pie y todo el mundo se arrodilla. Hasta que yo le revele qué fue lo que dije. Yo dije la palabra increíble. Gloria a Dios. ¿No dije o no lo dije? A la primera punto, dije al principio. Vamos a ver esta palabra. Vino algo, yo lo dije al principio, cuando vi el culto. Vino algo increíble. ¿Qué fue lo increíble que pasó? Que apareció un ángel del Señor y la cárcel se iluminó. Aleluya. Pero Pedro estaba dormido.
dormido plácidamente, gloria al Señor. Y como Pedro estaba dormido, el ángel tuvo que despertarlo. Y le tocó la costilla, le puyó la costilla. Y le dijo, levántate, síguete, átate las sandalias. Aleluya. Y cuando Pedro se levanta, las cadenas se caen. Porque así es el Señor. Porque eso es lo que debe suceder cuando una iglesia entra en oración por alguien que tiene un problema. Las cadenas tienen que romperse. Las cadenas tienen que caer. Algo tiene que suceder. Esta es una iglesia que oraba por un problema de un hermano. Mataron a Jacobo, ya no había salida. Pero quedaba Pedro todavía. Y el ángel le toca las costillas a Pedro y le dice que se levante. Se ilumina la cárcel, gloria al Señor. Aleluya. Dormía confiadamente. El ángel le toca la costilla, le dice que se levante, lo despierta, le dice que se levante, las cadenas se caen. Pedro se ate, pone su manto. Aleluya, se amarra la sandalia y el ángel comienza a caminar y Pedro le sigue. Cuando Pedro comienza a avanzar, la puerta se abre. Aleluya, automáticamente. Y cuando llegan a la puerta al final, la puerta de hierro, dice que se abrió por sí sola. Eso fue lo que vio Pedro. Pero no se abrió por sí sola, Dios la abrió. Porque cuando la iglesia hace oración por alguien, las puertas tienen que abrirse. Las puertas tienen que abrirse. Óyeme, algo tiene que suceder. Pero si la iglesia ora, también tiene que creer. Pero yo le coloqué que esta es una iglesia que oraba, pero ¿qué? No creía mucho. Oraba mucho y no creía mucho. Pedro le obedeció. Pensaba, dice que salieron a la calle cuando aproximadamente una cuadra el ángel se desaparece y Pedro vuelve en sí. Y pensaba que era un sueño. No era un sueño. Dios lo había libertado milagrosamente. Aleluya. Dios lo libertó. ¿Cuántos creen eso? Dios lo libertó. Al igual que va a suceder en esta iglesia. Dios va a libertar. Dios va a sanar. La iglesia tiene que orar mucho. Y tiene que creer mucho también. Aleluya. Cuando Pedro llega a la casa, y dice que era la casa de María, la mamá de Marco, y creemos que aquí era el aposento alto, donde estaban reunidos los hermanos orando. Ahí estaba la iglesia clamando. Ahí estaba la iglesia clamando. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Aleluya. Y dice, donde leímos, el versículo 13, por favor. Cuando llegó Pedro a la puerta y tocó, a la puerta del patio, y tocó la puerta, salió una muchacha a recibirlo, llamada Rode. Y cuando oyó la voz de Pedro, reconoció la voz de Pedro, dice que de gozo no abrió la puerta. No la abrió, sino que salió corriendo a avisarle a los hermanos que estaba Pedro en la puerta del patio de la casa. ¿Por qué no abrió la puerta inmediatamente? Dice que de gozo. Dice que fue de gozo que no abrió la puerta. Pero hay algo interesante, me llamó la atención cómo los apóstoles o los hermanos se la trataron. ¿Qué le dijeron? El versículo 15. Esta está loca. ¿Por qué le dijeron que estaba loca? ¿Sabe por qué? Porque era una iglesia que oraba mucho, pero no creía mucho. Yo busqué para indagar acerca de esta expresión que le dijeron a ella. Y yo busqué, hermanos queridos, 29 Biblias. Y 26 Biblias, todas dicen que le dijeron que estaba loca. O sea que entonces algo estaba pasando aquí. Solo 3 versiones cambian la palabra. La versión Peshita dice que ellos le dijeron que estaba muy conmocionada. La versión Almeida corregida de 1995 dijeron, está fuera de sí. Aleluya. Y la Biblia Huneman dice que ellos le dijeron, de Elías, es lo que dice. Pero 26 versiones bíblicas dicen que le dijeron que estaba loca. ¿Por qué le dijeron que estaba loca?
¿Quién no creía, la iglesia o ella? Ella no lo vio. Ella lo escuchó. ¿Quién no creía? Ella o la iglesia. Reconoció la voz. Y dijeron, estás loca, estás fuera de sí. Aleluya, pero ella aseguraba que así era. O sea que esta muchacha, una ama de casa allí, tuvo más cuerda que los que estaban clamando, los apóstoles, que eran los dirigentes en ese momento. Y la trataron de loca, gloria al Señor. Pero ella aseguraba que era así, que había oído y reconocido la voz de Pedro en la puerta del patio de la casa. Aleluya. Pero ¿por qué yo digo que era una iglesia que oraba mucho pero que no creía mucho? Este mismo versículo 15 nos dice, pero él había, perdón, el 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron la puerta, ¿qué pasó? Se quedaron atónitos. Lo vieron y se quedaron asombrados. No puede ser. Esto es increíble. El 17 dice, pero él, haciéndole señal con la mano que callase, aleluya, el 15, vamos al 15, perdón. Ellos dijeron, estás loca, pero él aseguraba que era así. Luego dijeron, ay hermano, ese es su espíritu que anda por ahí. ¿Qué estaban queriendo decir? Que había muerto. La traducción es su espíritu. Ay, bueno, ese es su espíritu de él. Imagínense ustedes, nosotros acá, este es el espíritu que el pastor que está tomando la puerta. Es eso, esto no funciona. Pero ellos, eso es un decir. Ese es su ángel. O sea que ellos oraban, pero no creían mucho. Pero yo pregunto más adelante. Entonces, ¿por qué clamaba la iglesia? Porque si cuando lo vieron, o cuando la muchacha dijo, ellos dijeron, no, oye, ese es su espíritu que anda por ahí. O sea que ya, como dicen los orientales, lo pasaron por la cachara. Lo mataron, murió. Y el que está ahí es su espíritu. Entonces no creían. Por eso era una iglesia que clamaba mucho, pero no creía mucho. Y aquí la escritura nos enseña que hay que orar, pero hay que creer también. Para que puedan suceder las maravillas de Dios. Cuando yo uso la palabra increíble, nosotros utilizamos esta expresión para dar algo extraordinario. Pero en realidad, óigame, yo busqué en la escritura la palabra increíble y solo aparece una sola vez. En ninguna parte de la Biblia aparece la palabra increíble, solo una sola vez. Y la palabra increíble en realidad significa o denota algo improbable o no creíble. O sea que cuando decimos increíble es que no creemos. Y nosotros lo usamos como que estamos impresionados. No, es que están diciendo que no creen. Eso no puede ser. ¿Sí me expliqué? Sí, cuando yo uso la palabra increíble es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Está Pedro a la puerta. Esto no se cree. En realidad la palabra es no se cree. No lo creemos. Es la palabra increíble. Oí el testimonio cuando estábamos en Cúpida. Nosotros no fuimos, pero había una campaña en una cancha techada donde iban unas personas a orar. Y nosotros esos días no fuimos, no recuerdo por qué fue. Y había una señora que dice el testimonio que tenía más de 20 años, 20 algo años en silla de ruedas. No podía caminar. Y cuando oraron por esta mujer, no la tocaron, solamente oraron y le indicaron que se levantara. Pues como no podía levantarse, le ayudaron a pararse de la silla. Y ella comenzó a caminar. Y ella dijo, increíble, no lo puedo creer, y se cayó.
Gloria a Dios. Ahora comenzó a volver, levántate en el nombre de Jesús y camina. Comenzó a caminar, yo no lo puedo creer, y se cayó otra vez. Y la volvieron a levantar, y cuando iba a decir, no, cállate, le dijeron, cállese. Le está caminando y no lo creo. ¿O lo crees o no lo crees? Y pues empezó a caminar, porque es increíble, no lo creo. ¿Cómo que no lo crees? ¿No somos una iglesia de fe? ¿Somos o no somos una iglesia de fe? Pues la iglesia clama, pero a veces no creemos. Gloria a Dios. A veces, ¿a quién le creemos más? A lo que dice el médico. Aleluya. Es que la palabra increíble significa no se puede creer. O muy difícil de creer. Eso es lo que dice el diccionario. Cuando yo hablo de la palabra increíble que está pasando en esta iglesia, quiero que entendamos acerca de la fe y la razón. La fe y la razón. La fe no es contraria a la razón. ¿Aló? La fe debe superar la razón. ¿Cómo explico yo esto? Jesús le dijo a 10 leprosos: vayan y preséntense al sacerdote. Estaban leprosos, estaban lejos, no podían entrar a la ciudad, no podían entrar donde estaba el sacerdote con la lepra encima. Y Jesús le dijo: vayan y preséntense al sacerdote y paguen la ofrenda necesaria. Y dice el escritor que cuando iban, fueron sanados. Oigan, cuando iban al sacerdote, porque el sacerdote era el que servía allí de médico, era el que le examinaba, y si por alguna razón la lepra desaparecía, lo encerraban en una habitación a que pasaran varios días y lo seguía examinando. Era el que trabajaba como médico, era el que le iba a dar la carta de convivencia, él era el que iba a dar la razón: está sano. ¿Cómo sucedió? No lo sé, lo cierto es que está sano, pero había que primero demostrar la sanidad. O sea que la razón para esta gente era el que tenía que decirle: quítame la llaga primero para poder entrar a la ciudad. Esa es la razón. Amén. Porque ¿quién se iba a presentar delante del sacerdote o entrar a la ciudad leproso? Nadie podía hacerlo. La sentencia era que lo mataban a piedra, lo lapidaban por entrar a la ciudad leproso. La razón tenía que decir: quítame primero la lepra y después voy al sacerdote. Pero aquí la fe es superior a la razón. Porque Jesús dijo: vayan y preséntense. Y fueron con su santa, con su llaga, fueron a presentarse. Y mientras iban, fueron sanados. Porque la fe debe ser superior a la razón. Que lo que te digan que está pasando, pues la fe tiene que ir por encima de eso. Es una iglesia que clamaba así. Dice: y la iglesia, qué bonito es esto. A mí me gusta esto. La iglesia hacía oración a Dios por Pedro. La iglesia entró en clamor. Y yo pregunté, porque hice una pregunta: entonces, ¿qué clamaba la iglesia? Habían matado a Esteban, mataron a Jacobo y seguía Pedro. ¿Cómo serían? Yo especulando por aquí noté. Analicemos por especulación. ¿Cómo sería la oración de esta iglesia por Pedro? ¿Qué esperaban del Señor? ¿Qué estaban esperando? Si cuando lo vieron, no creo. Cuando lo vieron, ¿qué dijeron? En su ángel, por decirlo. Ese es el espíritu que anda por ahí, ese listo. Entonces, ¿cuál era la oración? Yo puse aquí. Analicemos por especulación cómo o qué sería la oración a Dios de esta iglesia por Pedro. Bueno, Señor, cuando lo maten, recibe su espíritu. Sigue orando para sacarlo de pena. ¿Ah? Sigue orando para sacarlo de pena. Señor, que no sufra tanto, Señor. ¿Ah? Que se lleve el ángel.
¿Cuál es la razón entonces? Bueno, Rafael, ayúdame, ¿cuál es la razón entonces? Porque si cuando llegó no lo creemos. Quedaron sorprendidos. Porque dijo el Señor que estas señales seguirán a los que creen. O sea que Dios sana a alguien. Esto es lo normal. ¿Aló? Si estamos orando para que Dios sane a alguien y Dios lo sana, ¿qué vamos a hacer? Es lo normal, gloria al Señor. Eso es lo que estamos clamando. Eso es lo que estamos esperando. Lo que estamos esperando es recibir tu espíritu. Es lo que se muera, bueno. Y Señor, guárdanos a nosotros, porque después de Pedro venimos nosotros. ¿Cuál sería la oración? Pero si cuando lo vieron no creyeron. Estaban asustados, atónitos. Este es su ángel, murió cuando llegó la muchacha. Ahí está Pedro en la puerta. Y dijo, esta está loca. Esta es lo que está loca. Porque ya por esta hora Pedro tiene que haber pasado por la cachorra. Y cuando lo vieron, dice que quedaron sorprendidos de José María la oración. Ahora vamos para que Dios sane a alguien. ¿Cuándo dice amén? Y se sana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Amén, eso es lo que estamos esperando. Amén, amado. ¿Qué es lo que estamos esperando? Era eso, que Dios lo sanara. Y no, ay, no la sanó y no lo creo. ¿Saben que se arrepintió del alcalde? No lo creo. Tengo que verlo para creerlo. Yo le pregunté, entonces, ¿por qué ora la iglesia por estos hombres para que confiesen a Cristo y ahora no lo creen? Es una falta de responsabilidad de la iglesia. Por eso es una iglesia que ora mucho, pero no cree mucho. Que llegue la palabra loquera. Que llegue la palabra bloquera, es increíble. Estamos pidiendo. Y estamos años pidiendo el agua para la bloquera y cuando llega, no lo puedo creer. Y no estamos orando. Estas señales seguirán, ¿sabe? Tienen que ser normal. Cuando le digo la fe y la razón, van unidas. Aleluya. Pero la fe debe ir por encima de la razón. Ah, ¿está enfermo? ¿Qué dijo el médico? Sí, está enfermo. Aleluya. Y esa es la razón, está enfermo. ¿Quién dijo que no? Es una verdad. Pero ahora viene la fe. Ahora viene la fe. Y la iglesia entra en oración por esa persona. Para que Dios aumente su fe. Para que Dios lo ayude en la fe. ¿Cuánto dice amén? Para que Dios lo ayude. Si se muere, el Señor me lo recibe. Miren, yo voy a seguir acá. Dice. Por eso es que los leprosos no podían entrar. La razón le dice que estaban leprosos, pero ellos no podían pasar. Esa es la razón. En el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 8, es la única parte donde conseguí la palabra increíble. Y la versión nos dice, ¿por qué no creen que Dios resucitó a los muertos? Oiga la palabra, lo que significa esta traducción. Ay, búsquela para que usted vea. Hechos 26, 8. Búsquela. Es el único lugar donde aparece la palabra increíble. Que originalmente la palabra es no lo puedo creer, no lo creemos. Es algo increíble. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene? 8. Cosa increíble, no lo creen. ¿Te das cuenta? Dice, ¿por qué no creen que Dios resucita a los muertos? Dice la versión. Dios hablaba y la versión de América dice, ¿por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucita a los muertos? Y la palabra de Dios para todos dice, ¿por qué creen ustedes que es imposible para Dios resucitar a los muertos? Porque está hablando de la palabra, el significado de esa palabra. Gloria
a Dios por todas las cosas. Así que la razón y la fe deben ir unidas. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Pero recuerden que la fe debe pasar por encima de la razón, porque si no, no es fe. Si no, simplemente nos dejamos llevar por la razón. ¿Está enfermo? Sí, está enfermo. Y ahí se va a morir. Y ahí se va a quedar. Porque eso es lo que le dicta su razón. Y es la verdad, esa es la razón. Pero si queremos que Dios haga algo, tenemos que ir por la fe. La fe tiene que tener una base, y la base es la palabra. La fe tiene que tener una base, y la base es la palabra. Entonces, cuando la razón dice una cosa, la palabra debe decir otra cosa. Por encima de eso. Que si el diablo te dice que tú no puedes, pues la Biblia dice que sí puedes en Cristo Jesús. Aleluya. Eso está en Romanos 10:17. Nos conformamos, oiga esto, nos conformamos en decir, todo fue la voluntad del Señor. ¿Verdad que sí? Mataron a Pedro, ¿qué podía decir la iglesia? Eso es lo que se espera. Es lo que él permite. Eso es lo que se ve. Es la voluntad del Señor. ¿Verdad que nos conformamos en eso? ¿Y saben por qué no hemos visto maravillas? Porque nos adaptamos a la razón. Y decimos, esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es sanarte. Y la voluntad de Dios no es liberarte. Dígame con alegría. Y la voluntad de Dios no es que Dios te use. Y entonces nos conformamos. Oigan, cuando Dios abre, nadie cierra. Y nos conformamos en decir que eso es la voluntad de Dios. Pero aquí estamos un poquito equivocados, hermanos. ¿Por qué estamos equivocados? Porque, repito, nos conformamos en decir, no, esto era la voluntad de Dios. Y hasta allí nos conformamos. Pero yo tengo el caso de David y su hijo. ¿Recuerdan el caso de David? Dice que ayunó, ¿cuántos días? 7 días. 7 días ayunó David por su hijo. ¿Y por qué ayunó? Para que no muriera. ¿Verdad? ¿Creía David que Dios podía hacer algo? Claro, por eso ayunó. Por eso estaba ayunando. ¿Creía que Dios podía cambiar los planes? Sí. Dígalo, dígalo. ¿Creo que Dios puede cambiar los planes? Entonces nos conformamos. Esa es la voluntad de Dios. Hasta el final hay que creer que Dios puede cambiar los planes. Cuando ya vio a la gente murmurando y preguntó, ¿qué pasó con el niño? ¿Murió? Sí, el niño murió. Entonces, pues ya, listo, ya no se, ahí sí es la voluntad de Dios. Hasta el final. ¿Pero por qué ayuna? ¿Por qué la iglesia ahora? Porque creemos que Dios puede cambiar los planes. Hasta el final. Aleluya. Creemos que Dios puede cambiar los planes. Mira, el caso de Eliseo y el hijo de la viuda de la tsunamita. Ella no estaba pidiendo muchachos, ellos profetizaron y Dios le dio un muchacho. Como dice amén. A los 8 años, 9 años, 10 años, el muchacho murió. Y dice la escritura, eso está en Segundo de Reyes, capítulo 4, 8:37. Y dice que la mujer se lo llevó al profeta y le dijo, yo te dije que no te burlaras de mí. Pero ¿qué pasó? El muchacho se murió y mandó rápido a Jesse, corre con el báculo, el bastón y pónselo encima. Pues no es cuestión de palito, es cuestión de creer. Y sale corriendo, le montó el báculo encima. ¿Qué pasó? Regresó, el muchacho no respira. Lo trajeron, lo subieron a la habitación donde él se quedaba. ¿Y saben qué dice la escritura? Que Eliseo comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Saben qué dice? Estaba preocupado. ¿Pero por qué no? Porque Dios puede cambiar los planes. La seguridad es la voluntad de Dios. Dios puede cambiar los planes, hermanos, hasta que muere. Ahí en la vida espiritual muerta, Dios puede cambiar los planes. Aleluya. Y dice que caminaba, búsquelo. Caminaba, mire, subía y lloraba por el muchacho. Y nada. Y de ellos tremendo problema en el vestido. Porque dice, caminaba de un lugar a otro en la casa. Búsquelo. Luego que oiga, o sea que estaba, ay Dios mío, ¿qué hago? Hasta que volvió a subir, se recostó sobre el muchacho.
encima de él hasta que el muchacho predicador y estornudó 7 veces. ¡Ay, bendito Señor, gracias! Tremendo lío me metiste tú a mí. Dios puede cambiar los planes. Perdón. Y no conformarnos a decir, era la voluntad del Señor. ¿Alguien se descarría? No, esa era la voluntad. No hay voluntad de Dios en eso. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La voluntad de Dios es sanarte, es restaurarte. Dios puede cambiar los planes. Subió a orar, hermanos, hasta que el muchacho entró en vida. Gloria al Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, conformamos por decir, es la voluntad de Dios. Por eso que esta iglesia oraba. Sin cesar. Sí, y cuando lo ven vivo, este no es Pedro. Porque nosotros sabemos que va a morir. Algo increíble. No use esa palabra. Créale al Señor. Créale al Señor. Muchas veces, cuando vemos cosas extraordinarias, es así. Extraordinarias de las manos del Señor. Sobre personas, niños, jóvenes, adultos, lo que sea. Cuando vemos cosas que Dios hace extraordinarias, a veces cometemos errores en decirlo. Oiga lo que le voy a decir en esta tarde. Dios sanó a un niño, Dios sanó a alguien. Y nosotros, Dios tiene un propósito grande con ese muchacho. El hijo de la tsunamita fue un hijo de promesa. Dios se lo dio. Amén. Luego el muchacho se muere. Dios lo resucita. Lleguemos a la iglesia. Dios tiene el propósito con ese muchacho. Va a ser un ministerio grande. ¿Dónde está? No hay referencia que hizo el muchacho. Nada. ¿Se pone el propósito? Oiga lo que decimos. ¿Verdad que lo decimos? ¿Verdad, Alessandro? Dios tiene propósito. Mire, se salvó. Dios tiene propósito. ¿Sabe cuál es el propósito? Salvación. Amén. El Dios de la tsunamita no hizo nada. No hay referencia del ministerio. No hizo nada extraordinario en las manos del Señor. No hizo. Lo único extraordinario que yo conseguí por allá fue a 2 años cuando la tsunamita regresa, que había pasado la hambruna. Y Jesse le estaba contando al rey las maravillas que había hecho Dios por la mano de Eliseo. Y en ese momento le estaba contando que había resucitado un niño. Había resucitado un niño. Y cuando la mujer entra al palacio del rey con el muchacho, Jesse le dice al rey, este es el muchacho que yo te estaba contando. Y ella venía a pedir clemencia al rey porque había regresado de la hambruna. Y cuando el rey lo mira y ve lo que le está contando el siervo Jesse, era verdad, porque le dijo, este es el muchacho que te estaba contando ahorita, al cual Eliseo resucitó. Y él se sorprendió. ¿Y cuál fue la orden? La orden fue que le devolvieran la tierra a la mujer y que todo lo que había producido la tierra se lo devolviera, se lo pagara. Busque los papeles y devuélvale la tierra a esa mujer. Pero no fue el testimonio. Eso no es lo grande que hizo. ¿Qué hizo el hijo? No podemos decir que Dios lo salvó. Dios tiene propósito, el propósito es salvarte. Se puede estar ofreciendo cosas que no son. No nos pongamos a estar ofreciendo cosas. El propósito es salvarte. Y si Dios lo va a usar, Dios sabe lo que va a hacer. Y si Dios quiere más, todo. Porque cuando hablamos de los dones están aquí repartidos. Si alguien se limpia, Dios lo va a usar. Ya. ¿No te dicen amén a eso? Si te limpia, Dios te va a usar. Así que Dios tiene propósito con todos. El propósito principal es la salvación. Amén, amado. Y Dios tiene propósito para ese varón. ¿Cuál? La salvación, que eso es todo. Aleluya. Así que, ¿qué hizo el hijo de la tsunamita? No hay evidencia de que haya tenido un ministerio. Los 2 hombres aquellos que cuando Judas muere, Judas se ahorca y asume el lugar de Judas. ¿Quién fue que asumió el lugar? Matías. 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 Buenos días, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está?
Y escuchó el hermano Matías, me lo reveló el Señor, ¿verdad? Lo que escuchaste. Matías. Y alguien dice, propósito de Dios, ¿qué hizo Matías? Nada, porque no sale más de la Biblia. No aparece más nunca. No voy a decir que no haya hecho algo, pero no aparece más. No hay referencia que haya hecho por Matías. Pero podemos decir, esto es un propósito. Dios tiene propósito porque llevarte a las naciones. Y no sale para ningún lado lo que se mueve. Además, que escribió esa cantidad de huesos secos para hacer una mente los temblores, cómo sería eso. Una historia en la Eso es tremendo. Por supuesto que es algo terrible. En poder que Dios, en potencia. Pero la iglesia hacía oración a Dios por Pedro. Quiero decirles que lo que vayamos a clamar hay que creerlo. Amén. ¿Aló? Hay que creerlo. Aleluya. Y a veces se agrava más. Se agrava más. Siga creyendo más. De otra palabra, hasta el final. Aleluya. Hasta el final. Y cuando Dios cierre, pues ya nadie más podrá abrir. ¿Cómo dice? Esto no se acaba hasta que se Esto acaba. no se acaba hasta que se acaba. Amén. Él es soberano. Aleluya. Hebreos 9:27. Aleluya. Eliseo y Jesse, hermanos. Dios es bueno. Amén. Entonces, ¿qué era lo que clamaba la iglesia? ¿Qué esperaba la iglesia del Señor con Pedro? Cuando llegó, no creían. Y formaron un alboroto, oigan. Dice la escritura que formaron un alboroto. ¿Cómo me llamo hacer ese alboroto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, la sangre de Cristo! Y empezaron a tocar, ¡ay, como que es de verdad! ¡Ay, es su sangre! ¡No está chorreando sangre! ¡Ay, pobrecito! ¡Revisa el vestido pegado! Y Pedro, ¡cállense, hermano! Que le voy a contar cómo lo hizo el Señor. Le voy a contar cómo lo hizo el Señor. Ya le encontré un cuartico a la mujer que había dicho que Ah, no, porque imagínense, 26 versiones bíblicas dicen que ella está loca. Pero yo creo que no contaba lo que cuando lo vieron no puede ser. Y yo dice que formaron un escándalo. Pedro tuvo que hacerle señal con la mano que se callaran. Cállense para poder explicar cómo lo hizo el Señor. Aleluya. Y le contó cómo el Señor lo liberó. Yo tengo allí ¿qué pasó con los soldados? Dice la escritura que pagaron por su propia vida. Porque bien, lo buscaron, hermano. Dice que buscaron a Pedro por todos lados. ¿Cómo se quedó? Si tenía una guardia, 16 soldados. Yo puse que dice efectivos militares, custodiándolo. Estaba encadenado y tenía dos a los lados. ¿Cómo se escapó? Dios hace maravillas. Dios hace grandes cosas. Dice que lo buscaron por todos lados y no lo hallaron. Llamaron a los soldados. ¿Cómo se le escapó? ¿Cómo se le escapó? Imagínense, ¿cuál sería la respuesta? No hay respuesta. Dios se desapareció. Y dice que pagaron con sus vidas porque dejaron escapar los presos. Esa era la ley para los soldados de la época. Pero me interesa mucho el principio. Una iglesia que oraba mucho, pero no creía mucho. Vamos a emparejar esta situación. Hay que orar mucho y creer mucho también. Y lo que estemos pidiendo, hermano, no es que el Señor se reciba ese espíritu por si acaso. Pero pida con fe, no dudando Pida nada. con fe, no sea como la sombra del mar, de un lado a otro. Dice, muere, que va con Cristo. ¿Cómo se queda de otra manera? No.
Así no se lo ora. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar por si acaso. De todas maneras vamos a pedir al Señor que abra la puerta por si acaso. ¿Cómo que por si acaso? ¿Oramos o no oramos? Y que se haga la voluntad de Dios ya. Pero si oramos, oremos con fe. Y todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, creyendo en oración, lo podemos recibir. ¿Cuántos creen eso? Hoy la iglesia, nosotros estamos, todos nosotros estamos como el hermano del hijo pródigo. Tenemos el poder en las manos. Tenemos una iglesia que puede clamar. Tenemos una iglesia que sabe clamar. Y tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Pero estamos como el hijo del hermano del hijo pródigo. Cuando llegamos, ¿qué más fe? Bueno, que tu hermano resucitado, tu hermano llegó. Se molestó muy bien. Y le dijo al papá, ni un corderito me han dado, pero lo sabe. ¿Qué le dijo el papá? Todo lo que está aquí es tuyo. Tú no lo has agarrado porque lo has querido. ¿Sabe el poder que tenemos nosotros en la oración? Oiga, iglesia, ¿sabe el poder que tenemos nosotros en la oración? ¿Sabe? Voy a decir, voy a retroceder. ¿Sabe el poder que tenemos nosotros en la oración? ¿Sabe que podemos hacer que Dios cambie planes? ¿Sabe que podemos hacer que Dios convierta a las personas? Que Dios nos sane, que Dios nos liberte. Oremos, pero también creamos. No te estamos diciendo. Si se puede, es la voluntad de Dios. No, vamos a orar para que Dios cambie ese plan. Si podemos, hermano, estamos como el hermano del hijo pródigo. Todo lo tenemos, hermano, y no lo hemos gozado. Todo lo tenemos en las manos, pero no hemos querido gozarlo. ¿Qué le dijo el papá? Todo esto es tuyo. ¿Y tú no has gozado por qué? Porque no has querido. Así somos nosotros. Hemos podido hacer grandes cosas y no ha sucedido porque no hemos querido. Y nos conformamos, como dije ahora. Esa es la voluntad de Dios. No, hermanos. Aleluya. Al final no nos conformamos. Que si es la voluntad de Dios. No, vamos a pelear hasta el final. Como David. Ayunó hasta el final. Amén, amado. Y mientras el niño está allí, voy a seguir ayunando. Porque Dios puede cambiar los planes. Dios puede cambiar los planes. La razón dijo que no va a vivir, pero Dios puede cambiar los planes. Conforme a su palabra, porque dije que la fe tiene una base y la base es la palabra de Dios. Dígale a su razón. Por eso que el salmista decía: ¡alma! Se hablaba él mismo la palabra. Él mismo se aplicaba la palabra. Apliquémonos la palabra. Es lo que dice la Escritura. Yo voy a clamar así. Tenemos un alma poderosa en la oración. Así que tenemos el poder en la mano. ¿No lo hemos gozado? ¿Por qué? Tenemos una palabra profética más segura. Amén, aleluya. Van a ser muy bien y estar Todos atentos. estos hombres entraron con Jesús, tomaron una decisión uno de ellos, y en el último minuto el Señor los libró de la garra de la muerte. Amén. Un día Pedro, el Señor dijo a Pedro, a Ibarra, el diablo me ha hablado y me ha pedido para zarandear. Y que nosotros, me imagino que le dije que no. ¿Y qué dijo el Señor? No me dije que sí. Ahora no está. Imagínese usted. Ahora, porque confiamos en el Señor, ¿sí o no? El diablo te pidió para zarandearte. Y Ibarra, me imagino que le dijiste que no. Y el Señor te dijo, yo le dije que sí, acá no. Señor, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Amén, aleluya. Todo te va a pasar más de lo que tenga que pasar. Así es la voluntad de Dios. No te va a pasar más nada de lo que tenga que pasar. Y si pasa, la iglesia debe hacer oración sin cesar a Dios por Ibarra. Para que Dios cambie los planes. Si el diablo ha planeado, pues que Dios desbarate los planes del diablo. Y arrebatar las bendiciones al Señor del diablo que se le quite.
Esa es la iglesia. Podemos lograr, hermano, óigame, podemos lograr muchas cosas, iglesia. Lo que estoy diciendo hoy, podemos lograr muchas cosas. Teniendo el poder en nuestras manos, pero como yo pródigo, hermano, vamos a tomar criado. Claro, porque el Señor siempre toma cuenta de mí. Y yo, por allá atrás, por ahí. No, todos podemos hacerlo. Todos tenemos la fe. Hay que hacer la oración. Obedezca. Entre en el clamor. Créalo. Porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo. 2 o 3 se ponen de acuerdo. 2 o 3 se ponen de acuerdo. Aleluya. Uno que se levante y crea. Uno que se levante, crea, sí, lo vamos y comencemos a orar hasta el final. Una hermana enferma, vamos a orar hasta el final. Que se puso más malita, no importa, eso es lo que quiere decir la razón. Pero la fe es superior. Porque su palabra nos dice: Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Y se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y por su llaga hemos sido sanados. Esa es la palabra. Esa es la fe. Así que hoy, de hoy en adelante, entremos en oración y no dude. Amén, hermano. No dude. Estamos orando por hermano. Ay, ahora comenzamos a orar. Ahora está peor, ahora está hospitalizado. No importa. Dios va a hacer algo allá. Aleluya. Dígame. Se lo llevaron para el hospital, pues Dios lo llevó para allá para que predicara. Dios tiene buenos planes con nosotros. Pero si alguno se limpia, será instrumento útil en las manos del Señor. Así que oiga lo que digo en esta tarde. Yo creo que podemos lograr. Y ver cosas extraordinarias en el Señor en esta iglesia. Si todos los que estamos sentados acá comenzamos a orar por un propósito, y no dude, por favor, no dude. Aleluya. Una vez, para terminar, enseñando cómo mirar, enseñar sobre la fe. La fe, ¿qué era la fe? Hablé mucho sobre la fe esos días. La fe. Un hermano dijo, llamado Samuel Peinado, y me dijo: tengo un testimonio, pastor. Qué bueno, dígame, cuéntame. Cuando estoy hablando de la fe, eso es algo muy grande. Y estamos en el Conuco, me dijo. Y se puso a meter una mata de plata. Y dijo: voy a orar por esta mata de plata, porque yo tengo fe. Me dice que sentía algo muy bonito. Tengo fe de que esta mata de plata, no lo que termine la oración, se va a mover para otro lado. Y él dice que cerró sus ojos y comenzó a orar. Y cuando vio los ojos, la mata de plata no estaba ahí. Y cuando terminó, dijo: yo sabía que no se iba a mover. No sé cuál es la fe que tenía. Así me dijo. Y entonces, ¿para qué oraste? Yo sabía que no se iba a mover. Claro que es triste. Y yo me impacté. Yo tengo una emoción. Se movió la mata de plata. Que se movió. Cuando la vi, ahí estaba la mata de plata. ¿Y qué pasa? Yo sabía que no se iba a mover. Así empecé trabajando. Orando. Se puso peor. Yo sabía que se iba a mover. No, oremos. Y lo que suceda es lo que Dios permite. Dios la bendiga. Creo que podemos lograr. Lo que pidamos en el nombre de Jesús. La iglesia se levanta en oración por algo creyendo. Yo creo que lo podemos lograr. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Estemos de aquí.